Buenas tardes, amigos y hermanos que nos ven a través de este canal llamado Sendero Victorioso. Nuevamente estamos hoy para impartir la palabra de Dios, para ver qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque a través de que vemos y leemos la Biblia, sabemos lo que Dios nos está indicando y sabemos lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver a través del libro de Romanos, capítulo 3, del versículo 21 al versículo 26. Y vamos a leer esta palabra en el cual es titulado como No hay justo. Y esa es una realidad. Lo que nos dice la palabra del Señor dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Tenemos esta palabra, encontramos mucho en este pasaje sobre la justicia, y es la justicia de Dios. Dios imparte justicia. Una vez la impartió en Sodoma y Gomorra, cuando el pueblo de aquellos lugares se encontraba en pecado. Dios impartió justicia. Y justicia vamos a entenderlo por una equidad, vamos a entenderlo como una rectitud, o también podemos encontrar que es una santidad de Dios o es una verdad. Esto es una justicia, y la justicia de Dios es una grande verdad. La justicia de Dios es una rectitud hacia lo que se merece. Tanto así que el diccionario normal que tenemos en la escuela, el diccionario de nuestros hijos, vemos que dice: justicia es atributo de Dios por el cual premia o castiga a cada uno según sus merecimientos o según sus obras, según lo que haya hecho. Y aquí en este pasaje encontramos sobre la justicia de Dios, y ya mencionamos cómo es que Dios imparte justicia. Impartió justicia también en los tiempos de Noé, cuando Dios llamó a Noé para que hiciera una arca, pero cuando se acercaban a Noé y le preguntaban qué estaba haciendo, y él les impartía la palabra de Dios que decía: Dios va a juzgar, y con una tremenda lluvia, y la gente pues en esos momentos no entendía lo que Noé trataba de decirles. Y hoy en nuestros días, y a través de los reyes, a través de los profetas, Dios impartió esa justicia. Por eso es que entendemos hoy en esta palabra, en el versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, aparte de lo que Dios manifestó a Moisés a través de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, la equidad, la rectitud de Dios, testificada por la ley y por los profetas, dada a Moisés a través de la ley y dada a los profetas. Esa justicia de Dios, que cuando Dios hablaba a los reyes a través de los profetas, en los cuales él decía lo que se debería de hacer, Dios siempre estuvo en esa equidad. Dios siempre estuvo en esa justicia, en esa verdad que Él tiene, y para Él no hay ningún soborno, para Él no hay nada que pueda pasarse en alto, sino que en Él todo es justicia, todo es verdad. Y a través de los profetas, como decíamos, Dios hablaba al pueblo de Israel para decirle qué es lo que había hecho, qué malestar había hecho. Si nosotros estudiamos el libro de Isaías, encontramos a cada una de las naciones en el cual Dios va a castigar, tanto a Egipto, tanto a Babilonia, que es Irak, en algunos países, Irán, de los que ahora estamos viendo, y vemos cómo es que se está
el pueblo de Israel hoy en nuestros días ha estado peleando con todos aquellos que están a su alrededor. Y vemos cómo es que la justicia de Dios ha permanecido, porque Dios ha dicho que Él guardaría a su pueblo aún a nuestros días. El Señor sigue guardando a esa gran nación de Israel, y bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial, que Él cumple esa promesa, esa equidad, ese juicio verdadero que imparte nuestro Señor. Y el 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia. Encontramos entonces en esto que la justicia de Dios, esa igualdad, vamos a decir, o esa santidad de Dios, ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, para cada uno de nosotros que creemos en Él. La importancia de que nosotros sigamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo para una salvación que tiene nuestro Señor Dios para nosotros. Tanto es así que hoy, en nuestros días, se imparte también la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios, al final de nuestros días, se habrá de impartir totalmente. Por eso es que hoy en nuestros días tenemos que aceptar a Jesucristo, cumplir la ley de nuestro Señor Jesucristo y ser como llamados cristianos, pero ser realmente esos cristianos seguidores de nuestro Señor Jesús, para que cuando nosotros partamos de este mundo se imparta la justicia de Dios a través de nuestras vidas. ¿De cómo? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos por el Evangelio? ¿Qué es lo que hicimos por nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hicimos impartiendo justicia a nosotros mismos a través de la sociedad, a través de cualquier situación que pudiera impartirse una gran verdad que es la justicia? Entonces un día compareceremos ante el Dios Padre Celestial y Él dirá qué es lo justo que nosotros fuimos en esta tierra. Por eso es que nosotros tenemos que continuar creyendo en nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos creído, y en Él no hay mentira, sino hay verdad. Y luego dice: para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Dios, no hay diferencia. Tal es así que dice que no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, sino que todos somos iguales delante de Dios. Entonces cada uno de nosotros, como pueblo gentil, pero que ahora nos llamamos cristianos, venimos ante Él y Él nos toma como parte de su pueblo, de su iglesia. Somos pueblo de Dios también, como el pueblo de Israel. Somos injertados a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es lo que vino a hacer, para hacer una sola nación, un solo pueblo, una sola iglesia. Y es por eso que dice la palabra del Señor que no hay diferencia. Y dice el 23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A veces nos preguntan las personas: pero yo no soy pecador, yo hago el bien, yo reparto a los pobres, yo doy lo que es necesario, cobijo a aquel que pasa frío, aquel... Sí, está bien, nuestros actos están bien, pero el acto tiene que ir acompañada de la fe. Pero aquí en el versículo 9 de este mismo capítulo nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces todos estamos bajo pecado desde que nuestros padres desde el principio de la creación, Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén por ese grande pecado que cometieron. Ese pecado nosotros también ya lo llevamos, y por eso desde que nosotros nacemos ya nacemos en pecado, y es necesario que nosotros nos arrepintamos de ese pecado. Por eso es que dice el versículo 23: por cuanto todos pecaron. No se salva uno, ninguno se puede salvar. Todos hemos pecado y hemos sido apartados, destituidos, hemos sido echados fuera de la gloria de Dios. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tomemos esa parte, esa gloria de Dios,
a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él se dio en la cruz del Calvario y derramó sangre para el perdón de nuestros pecados. Porque así como en el Antiguo Testamento se llevaban animales, corderos, y todo tipo de animal que el Señor había pedido, tanto como los palominos y también los bueyes, eran llevados para el matadero, pero eran también de lo más pequeño, casi recién nacido, podemos decir así, porque eso es limpio, eso es puro, eso es, no ha sido manchada todavía ese animal con tanta cosa que pudiera comer o pudiera hacer. Por eso ha sido llevado, dice, los novillos para el sacrificio. Cuando era llevado ante el sacerdote y el sacerdote degollaba y la sangre era esparcida, entonces ese era el limpiar el pecado. Por eso nuestro Señor Jesucristo derramó esa sangre para limpiarnos de todo pecado. Estando Él en la cruz, derramó esa sangre para limpiarnos. Y por eso es que nosotros éramos pecadores, pero a través de esa sangre el Señor nos ha limpiado. Y ahora ya tomamos parte de esa gloria de Dios. Ahora ya no hemos sido destituidos porque hemos creído en Él. Pero aquel que no ha creído en Él, entonces sí está destituido de la gloria de Dios. Y como dice en el versículo 9, y que todos están bajo pecado. Todos están. Todo aquel que no viene a Jesucristo y no pide perdón y no se arrepiente de sus pecados, vive aún en pecado. Y no puede ser que pueda decirse soy hijo de Dios sin antes limpiarse. Necesitamos antes limpiarnos y venir ante nuestro Señor Jesucristo para poder allegarnos ante Dios el Padre. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente. Ya somos justificados gratuitamente, aquellos que aceptamos a Jesucristo sin ningún pago. El Señor Jesucristo no vino a decir, dame tanto para que yo pueda orar por ti o limpiar tus pecados. No, como lo hace la iglesia tradicional. No. Por eso hubo mucho conflicto en los tiempos anteriores, cuando Martín Lutero vio todas esas situaciones difíciles y que la iglesia romana pues dijo, no, pues no nos conviene porque nos están quitando lo que ellos estaban abarcando en cuanto a dinero. Pero aquí tenemos la palabra de Dios. Aquí tenemos la sana doctrina en la cual nos enseña y nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y la gracia es un don inmerecido, algo que Dios, un regalo que Dios nos dio sin que nosotros lo hubiésemos merecido. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Así es que esa gracia, esa salvación que Cristo nos ha dado es gratuitamente. No se deje sorprender por gente mentirosa que le pide dinero. Aquí la palabra del Señor claramente dice, por eso es necesario que nosotros escudriñemos nuestra palabra, es necesario que nosotros nos pongamos a leer lo que dice la palabra de Dios, porque Dios habla nuestra vida cuando nosotros leemos. Y aquí nos dice que es gratuito, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y la redención es la remisión de pecados. La redención es el perdón de pecados. La remisión es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Es como si nosotros hubiéramos, o digamos, el Señor trajo un borrador y al ver el nombre, nuestro nombre y lleno de pecados, el Señor lo empezó a borrar y a borrar. Esa es la remisión de pecados. Borró todos nuestros pecados a través de la cruz, cuando Él derramó su sangre inocente. Entonces esto es gratuitamente a través de nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí tenemos que por la sangre, y Él dijo, ¿ahora quién voy a mandar? Ya los profetas ya los mataron. A todo aquel que yo les envío los matan. ¿Ahora quién voy a enviar? Y Jesucristo dice, heme aquí, envíame a mí. Entonces manda nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo, como en las parábolas que Él nos enseñaba, y que dice que si es el hijo del patrón, del jefe, del dueño de todas esas tierras, lo van a respetar. Pero dice la parábola que no lo respetaron, sino que lo mataron y dijeron, este es el hijo del patrón, es el hijo del dueño, vamos a matarle y así vamos a poseer sus tierras. Entonces es lo que sucedió. Nuestro Dios lo mandó como propiciación
por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Este es el grande amor que Dios hizo para cada uno de nosotros al enviar a Jesucristo, al morir en la cruz. Por eso es que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese grande amor que Cristo, que Dios dio para cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el perderse no quiere decir que va a una ciudad y se pierde porque no conoce nada, no, sino se pierde eternamente, espiritualmente. Hay una vida después de la muerte, y la muerte quiere decir separación, la separación entre la vida y lo espiritual, entre lo terrenal y lo espiritual. Por eso es que mucha gente que cuando está a punto de morir ve ángeles o ve demonios, porque está pasando de lo terrenal a lo espiritual. Y es así que cuando nosotros partamos de este mundo, vamos, si es que creímos en Jesucristo, estaremos en el paraíso con Él. Pero si morimos sin Cristo, entonces estaremos viendo los demonios y estaremos llevados a un lugar de tormento. Por eso es importante que hoy en vida y con nuestros sentidos bien abiertos, con todo lo que Dios nos ha dado, para entender que el grande sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo es para hoy. Él murió, Él vivió, vino a nacer, Él vivió, Él también fue llevado a la muerte, pero al tercer día Él resucitó y ahora, después de haber resucitado, está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, por los pecadores. Por eso es que nosotros tenemos que llegar ante Él para arrepentirnos, porque Él está intercediendo ante Dios Padre para el perdón de nuestros pecados. Es así que, como dice la palabra del Señor, para pasar por alto en su paciencia y los pecados pasados. El Señor no le interesa la vida que has llevado, totalmente la vida mala que has llevado, pero si tú vienes ante Él y te arrepientes, el Señor es amplio en perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras culpas, y después de eso no seguir pecando para obtener ese reino que el Señor nos promete. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Hoy en este tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, pero también es nuestro tiempo para que Él imparta esa justicia, esa verdad hacia todos aquellos que se acercan a Él. En este tiempo de su justicia, a fin de que Él sea el justo, de que Él es Él es la justicia, Él es la verdad, Él es la equidad ante todas las cosas. Dice, y después dice, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él nos justifica a través de la fe que creemos en Jesús. Él nos justifica y nosotros, aunque no la hemos visto, aunque no vivimos en ese tiempo, pero dice su palabra, bienaventurados aquellos que no le conocieron, pero creyeron en Él. Y nosotros, a través de esa fe que nos habla aquí la palabra del Señor, nosotros creemos en Jesucristo, creemos que Él es el Hijo de Dios, creemos que tenemos una gloria ganada después de la muerte, pero es necesario que nos acerquemos a Él arrepentidos de todos nuestros pecados. Reconozcamos que Él es el Hijo de Dios. Reconozcamos que Él dio su vida por cada uno de nosotros, que reconozcamos que Él perdona nuestros pecados, reconozcamos que Él resucitó al tercer día y reconozcamos que Él está sentado a la diestra del Dios Padre y está intercediendo por nosotros para darnos una vida eterna. ¿Quién no desea tener más vida? Alguno de nosotros teniendo 80 o 90 años queremos vivir más. Pero la palabra del Señor nos dice que la edad del hombre son 70 y mayor 80, pero aún es con fuerza, aún es con cansancio, aún es con dolencia, mas sin embargo el Señor tiene preparado algo especial para cada uno de nosotros. Por eso, como dice la palabra del Señor, hoy es el momento y dice que Él se manifiesta en este tiempo su justicia, se manifiesta la justicia de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú vas a presentar delante de Dios cuando Él nos llame a su presencia?
¿Qué justicia vamos a entregar? Por eso es importante que nos entreguemos a nuestro Señor y vivamos una vida agradable delante de Él. Yo quiero invitarte para que, si en algún momento te has olvidado totalmente de nuestro Señor, que retomes el camino. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Él dice que está tocando las puertas y cualquiera que abriere esa puerta, Él entrará a nuestra vida y esa puerta es nuestro corazón. Él está tocando al corazón. Él está diciendo, aquí estoy, hijo, aquí estoy. Y cualquiera que mire hacia los cielos o mire su interior y diga, Señor, entra totalmente a mi vida y maneja mi vida. Lleva mi vida como a ti más te parezca, porque tú eres quien la vas a llevar perfectamente. Porque el hombre a veces piensa que lo que hace está bien, pero no. Dice el Salmo que al hombre, hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son caminos de muerte. Así es que pues pongamos nuestras vidas en las manos de nuestro Señor Jesús para que Él las lleve como a Él le parezca. Y así también estaremos delante del Señor, de nuestro Dios, entregando buenas cuentas. Vamos a orar. Y a ti que no has aceptado a Jesucristo, te invitamos a que le aceptes, a que pongas un alto en tu vida lo que tú estás haciendo. Yo no sé lo que tú haces, solamente tú conoces tu vida, tú conoces tus pensamientos, tú conoces lo que estás haciendo en tu familia, conoces lo que estás haciendo en la calle, conoces lo que estás haciendo con tus amigos, conoces lo que estás haciendo en tu trabajo, donde quiera que tú estés, tú lo sabes, pero recuerda que también Dios lo sabe. Entonces, yo quiero invitarte para que tomemos un momento de pensar y de decir, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Has pensado después de que mueras qué va a ser de ti? Hemos repetido que la muerte quiere decir separación. Separación de este mundo para llevarnos a un mundo espiritual, sea bueno o sea malo el espiritual. Pero esto solamente nosotros somos los que lo escogemos. No es que Dios nos castigue y nos lleve al infierno, no. Es nosotros, nuestras acciones, nuestra manera de vivir es la que nos dictamina cuál es el lugar en el cual habremos de ir. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias por su palabra, porque sabemos que a través de esta palabra es el alimento espiritual para cada uno de nosotros y también es una reflexión a nuestras vidas en la cual estamos llevando. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos, gracias te doy porque tú nos das este privilegio de compartir la palabra, Señor Dios. Solamente aumenta nuestra fe, aumenta la fe, Señor Dios, del hermano, de la persona que está escuchando. No sé si es joven, si es niño, si es un adulto, una persona de la tercera edad, yo no lo sé, Padre, o es una madre de familia, o a lo mejor es una madre, Señor Dios, en la cual es una madre soltera, Padre bendito. Tú también tienes misericordia para todos ellos, para todos nosotros, Señor Dios. Solamente te pedimos que tú tengas misericordia, que podamos alcanzar la paz, el gozo y la comprensión de tu palabra, porque esta palabra es gratuita para todo mundo y todo aquel que se acerca a Jesucristo no le echa fuera, porque esta palabra es una grande verdad y sabemos que tu palabra nos dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero he aquí que está nuestro Señor Jesucristo para llevarnos a esa gloria a través de Él, porque Él una vez lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y eso es una grande verdad. Nadie puede llegar ante ti, Dios Padre, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo lo bueno, por todo lo maravilloso, y te pedimos que tú tomes nuestras vidas en ese grande momento en el que tú nos transformas y tú nos cambias. Gracias te damos, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias le damos a Dios por esta palabra y esperemos que cada uno de nosotros, si usted tiene su Biblia, estúdiela, escudriñela. En ella está nuestra salvación y también encontramos que hay una gratuidad en cuanto a la salvación y esa gratuidad la da nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. No se les olvide compartir, no se les olvide darle like y suscríbanse en este canal en el cual Dios ha dado grande bendición. Muchas gracias.